es el proyecto Castor. Es un proyecto que ha llevado muchísima polémica, usted lo conocerá, desde muchos aspectos. Uno es la implantación, el sitio, la fórmula, la regularización que se hizo, los problemas que conllevó en las primeras procesos de recarga de gas y ahora el coste que va a tener esta infraestructura para la gente, ¿no? Y yo quiero preguntarle, ¿el Gobierno puede o va a asumir el coste del desmantelamiento de estas instalaciones y el coste que nos suponga a los consumidores de gas, que mayoritariamente son el 21%, si no tengo mal entendido, consumidores de gas de Cataluña, un 14% Andalucía y la Comunidad Valenciana un 12%, o se les va a trasladar a estas comunidades y a estos usuarios de gas el gasto que va a conllevar el desmontaje y la penalización de este, digamos, invento que ha sido nefasto tanto medioambientalmente como económicamente. Y en relación a esto también le quería preguntar cuál es el proyecto de desmantelamiento de estas instalaciones, si lo tienen, porque mientras estén, y usted conoce muy bien el problema, mientras estén las instalaciones ahí plantadas, hay un coste anual de mantenimiento para nada, porque es para nada, mantener unos hierros clavados en mitad del Mediterráneo y con un coste muy importante. Me gustaría saber si tiene algún proyecto de desmantelamiento.